Abra primero su Biblia en Juan capítulo 1. Amén. Evangelio de Juan capítulo número 1. Entonces usted le va a poner allí una marquita, su dedito lo va a dejar ahí en Juan capítulo 1, sin perderlo, y ahora va a buscar Génesis capítulo 1. ¿Listos? Busquemos las dos citas. Juan capítulo 1 y Génesis capítulo 1. Y vamos pues entonces a leer. Primero vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 1. Y después vamos a leer Juan capítulo 1 y ya le digo el versículo. ¿Listos? ¿Ya encontraron? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ver, otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, lea Juan 1:1. En el principio era el verbo. A ver, entonces leamos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos que en esta noche nos bendigas abundantemente con la meditación de tu palabra, Señor. Te ruego, Rey del cielo y de la tierra, te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que nos ministres, que nos bendigas, permitiéndonos comprender cosas nuevas que nunca antes habíamos oído, que nunca antes habíamos conocido. Señor, que tu palabra se abra preciosa y maravillosa con tu verdad pura para cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Dios, en el santo nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces, estamos mirando las 7 C o Cs en el libro de Génesis. Ya hablamos de creación, caos, ya hablamos de catástrofe, caminar, bueno, todos los temas. Pero vamos a hablar en esta noche la última C, que se llama Cristo. ¿Cómo se llama? Cristo. Mire que el Señor Jesús aparece en todos los libros de la Biblia. Unas veces de una manera directa, otras veces aparece de una manera indirecta, aparece el nombre del Señor, aparece la acción de Dios de una, de otra manera. Fíjense que el primer texto que hemos leído dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? ¿Quién creó todo en el principio? Dios. ¿Cuándo fueron creadas todas las cosas? En el principio. Es decir, antes que existiera este sol, estas nubes, este cielo, esta tierra, los planetas, no había nada. No había nada. Solamente estaba Dios. Amén. En el principio, cuando las cosas
empezaron a suceder. En la eternidad solamente estaba Dios. Ni planetas, ni estrellas, ni sol, ni luna, ni oxígeno, ni espacio, nada. Solamente Dios. Pero Juan capítulo 1, que lo acabamos de leer, vuelve y empieza el evangelista, porque hay por lo menos dos Juan. Juan el Bautista, que es el que bautiza al Señor, que no tiene nada que ver con el que escribe el evangelio, porque Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo, pero Juan el apóstol, el escritor, era discípulo, y antes de ser discípulo fue pescador. ¿Recuerdan? Fue pescador. Entonces, nos dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora acá nos dice en el principio. Nos está dando algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que nos está enseñando? Que en el principio era el verbo. Entonces, fíjense lo siguiente. El original, el griego original, el hebreo corresponde al Antiguo Testamento. El griego corresponde al Nuevo Testamento, el idioma griego. En el griego dice, en el principio era el logos. Así aparece ese término, logos. Y logos debe traducirse como palabra. Una traducción del latín es la que primero adopta el término verbo. Pero según estuve leyendo y según estuve estudiando, el término correcto es, en el principio era la palabra. ¿Escuchó? Amén. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y aquí hay algo nuevo que lo descubrí hoy mirando el original. Usted puede, si tiene la posibilidad de buscar un interlineal de griego del Nuevo Testamento, va a encontrar que dice, y Dios era la palabra. ¿Aló? Mire lo que les estoy diciendo. No me estoy inventando nada. No estoy acomodando nada a nada. Dice en el original era la palabra y la palabra era con Dios y Dios era la palabra. Muy distinto a lo que tenemos acá. Y el verbo o la palabra era Dios. Esto a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo Juan, esto parece un poco como medio filosófico, medio complicado para nuestro intelecto, pero observemos bien que en el principio no estaba sino solamente Dios. Les hago una pregunta, respóndame bíblicamente. ¿Cómo es Dios? ¿Ah? ¿Cómo es Dios? La Biblia nos dice, el Señor Jesucristo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es espíritu. La palabra para espíritu en griego se hace un sonido, un fonema, pneuma, ¿sí? Que de allí viene el término neumático, viento, aire. Entonces, en el principio era el espíritu, era el pneuma.
Dios es espíritu, como el viento, como el aliento de vida. Eso es Dios. ¿Aló? ¿Están conmigo? No quiero que se pierdan. Entonces, en el principio era ¿quién? Dios. Pero resulta que aquí nos dice que era el logos o el verbo. ¿Sí? El verbo. Algunos dicen que ese verbo era yo soy. Bueno, lo que realmente está diciendo Juan el apóstol es que en el principio era el logos, era la palabra. La palabra. Ahora, alguno dirá, oiga, esto está muy enredado. ¿Cómo así que en el principio era el verbo, era la palabra? Esto está muy enredado. Esto está muy confuso. No, señor. Resulta que, y lo digo de esta manera, resulta que la expresión del pensamiento es la palabra. ¿Sí? ¿Me escuchan? La expresión, hay una estrecha relación entre el pensamiento y la palabra. Algunos dicen el verbo, la palabra. Entonces, en el principio era la palabra, era el verbo era con Dios y Dios era el verbo o la palabra misma. Dios es la palabra. Amén. Entonces, nos dice Juan que este era en el principio. Otra traducción dice, esta estaba en el principio en Dios. Escúcheme. La palabra o el verbo o el logos estaba en Dios. Yo no puedo desligar mis palabras de mí mismo. Mi palabra, lo que yo hablo, lo que yo digo, no puede existir separado de mí, de Hernando Castillo. No puede separar, no puede vivir separado. Lo que yo hable, lo que yo diga, sale de mí y está en relación, en coordinación con lo que yo soy. Nosotros no le damos mucha atención y no le prestamos mucha atención, no le paramos bolas, como dicen por ahí popularmente, a las palabras. Pero desde el punto de vista Dios, lo que Dios dice es algo que es inherente, es algo que forma parte de Él, es algo que es de Él, es algo que Él piensa, Él desea, Él quiere, Él es, Él hace, Él permite. Nosotros nos ponemos a hablar, como decimos popularmente, cháchara, y hablamos de todo. Y decimos cosas a veces bobas, tontas, sin sentido, y hablamos por hablar. Dios no. Lo que sale de la boca de Dios es verdad, es santo, es puro, es lo correcto, es lo justo, todo eso. De Dios no vamos a escuchar nunca, vamos a escuchar de Dios una tontería, un chiste bobo, o algo que no tiene sentido, o algo que no tiene. Una persona es conocida por sus palabras. Nosotros aquí hablamos, ¿sí?, de todo. Y hablamos, vuelvo y repito, bobadas. Y hablamos por hablar. Dios no. Entonces, esa palabra que sale de Dios, ese logos que sale de Dios, es Dios mismo. Ahora, lea el versículo 14 de este mismo capítulo 1. Lea el versículo 14. Yo estoy tratando de ser lo más claro posible. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire que nos va ahora aclarando un poco más. En mí está la razón, está el pensamiento. De ese pensamiento sale la palabra. Y sale una palabra acorde, digamos, sensata, honesta, sabia. De Dios sale, por supuesto, una palabra justa, honesta, correcta, verdadera, cierta, todo lo demás. Y nos dice que aquel verbo o aquel logos o aquella palabra fue hecha carne. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Mire la profundidad de las cosas. Este evangelio, este capítulo, estos versículos han puesto a pensar a muchos teólogos, a muchas personas. Aquel verbo, aquella palabra, aquel logos fue hecho carne. ¿Sí ve? Dios se hizo carne. Dios siendo espíritu se hizo carne. Amén. Es el mismo Dios. Digamos que, a ver si lo puedo ilustrar de esta manera. Digamos que este que ustedes ven aquí, delante de ustedes, Hernando Castillo, digamos que él no tiene todavía esta forma corporal. Habita solamente como espíritu, como un espíritu, como el viento, que no lo podemos tocar, no lo podemos palpar, no lo podemos definir, no lo podemos ver, lo podemos sentir, digamos. Solo existe el espíritu de Hernando. Pero ese espíritu decide hacerse carne, hombre. Entonces, ven ustedes ahora a un Hernando Castillo. ¿Sí? Que lo más importante, lo más valioso, no es la carne que soy, sino mi ser espiritual, que es espíritu. Lo mismo con Dios. Dios es espíritu, pero ese Dios dijo una palabra y esa palabra se hizo carne. Se hizo como uno de nosotros. Ahora, el versículo número 10 del mismo capítulo 1 de Juan nos dice otra verdad maravillosa. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿De quién nos está hablando? Del verbo, del logos, de la palabra, de aquel que se hizo carne. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan escribió este evangelio aproximadamente en el año 85, del 85 en adelante, 85 al 90, se estima que fue el momento en que Juan escribió este evangelio. Es decir, casi 50, 60 años después de que Jesús murió. Mire, mucho tiempo después. Por eso él lo dice en tiempo pasado. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vuelve otra vez al versículo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
¿Nos queda claro, hermanos? Dios es espíritu, pero Dios tiene mente, uso de razón. Dios dijo su palabra, dio su palabra. Esa palabra se llama Jesús, pero esa palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, Juan reconoce por revelación de Dios, por revelación del Espíritu Santo, que Cristo hizo el mundo. Amén. Que Cristo hizo el mundo. Que es Cristo, que es el mismo Dios. Hizo el mundo, ¿cierto? No está diciendo que Cristo participó en la creación como coautor ni como co-creador, sino que fue directamente Él quien lo creó. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, dice, versículo 3 del mismo capítulo 1 de Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto pareciera como un trabalenguas, pero realmente lo que nos está diciendo, Juan nos está dando quién era Jesús. Juan tuvo una revelación especial del Señor Jesucristo. Tuvo una revelación especial. ¿Sí? Se dice teológicamente que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios muy similares entre ellos. Se llaman evangelios sinópticos, es decir, fueron vistos y relatados desde una misma óptica. Juan rompe ese esquema. Juan nos da una revelación nueva y especial de quién es Jesús, y presenta a Jesús como Dios, como el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay contradicción entre Juan capítulo 1 y Génesis capítulo 1, no la hay, porque es el mismo Dios. Amén. ¿Es claro o no es claro? Me gusta mucho. Verso 10: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. En el mundo estaba como hombre, como carne. En el mundo estaba. El mundo por Él fue hecho. Si leemos Génesis capítulo 1, verso 1, nos dice que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El mismo Dios. Y el mundo no le conoció. Esto parece como una ironía. ¿Sí? Imaginemos, perdóneme que haga esta comparación. Yo construí esta casa. Yo fui el arquitecto, el diseñador, el constructor. Yo hice esta casa. Muchos de ustedes, ninguno estaba. Y vengo yo un día y me presento y les hablo y les enseño dónde están todas las cosas. Y les digo, mire, la casa está construida de esta manera, tiene estos cimientos, y me presento. Y después me voy. Entonces alguno dice, bueno, yo quisiera conocer al constructor de esta casa. Entonces dicen, pero fue el que estuvo ahorita acá. Fue el que vino y nos mostró todo, cómo fueron hechas las cosas. ¿Cómo así fue? ¿Era él? Sí, era él. Eso hizo Jesús. Eso hizo el Señor. Él vino y estuvo en el mundo y habitó. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Por eso dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Quién es Jesús? Ahora, vámonos un momentico
Apocalipsis capítulo 4. A mí me gusta mucho este capítulo. Vamos a leer el versículo 2, dice, Apocalipsis 4, 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, dice otra vez el mismo Juan, porque tanto el Evangelio como el libro de Apocalipsis lo escribió Juan el apóstol. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vámonos al versículo 10, no lo vamos a leer todo, usted lo puede leer en la casa. Los 24 ancianos, estoy leyendo Apocalipsis 4:10, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria a Dios. ¿Quién estaba sentado en el trono? Dios, el Señor Jesucristo, el mismo Dios. Vi un trono, dice el versículo 2, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién es? El mismo Dios, el mismo Señor. Ahora, es muy importante recalcar esto. ¿Por qué? Porque oía yo en estos días de algunos grupos que dicen que Jesús no es Dios. Me da mucha pena, pero la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios. Algunos representan a Jesús, que es que como el hijo de un ángel, de un arcángel. Otros representan a Jesús como un gran profeta. Otros representan a Jesús como un gran maestro, como un maestro venido por allá del Tíbet, de la India, de la China, de por allá, de ese sector. Queridos, Jesucristo es Dios, es nuestro creador, fue el que nos formó, el que nos hizo. Amén. Ahora, desde luego, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que nos dan más información acerca de nuestro Creador. Mire, si no existieran los primeros capítulos de Génesis, capítulo 1 y 2, si no existieran los pasajes de Isaías, de Salmos, de Éxodo, vamos a mirarnos, hermanos, nosotros no sabríamos cómo estamos acá. No la iglesia, sino la humanidad. La humanidad sería preguntándose, ¿y nosotros de dónde venimos? ¿Cómo llegamos acá? ¿Quién nos trajo acá? Yo le doy gracias a Dios porque tenemos la palabra del Señor. Y ella nos dice, imagínense ustedes, por ejemplo, la pregunta que hacen muchos niños, que las hemos hecho todos de niños. Bueno, le dice el niño al papá, bueno, tú eres mi papá, tú eres mi mamá. ¿Y quién es tu papá? Pues el abuelito. ¿Y quién es el papá del abuelito? Pues el papá. Y así se va hasta atrás, hasta que llegan ¿a dónde? A Adán y Eva. Y llegan allá y decir, bueno, ¿y quién fue el papá de Adán y Eva? No, pues no lo sabemos. Uno siempre se ha preguntado. Entonces, ya con esta información que tenemos en las escrituras, dice, pues el padre de ellos fue ¿quién? Dios. Dios. Él fue el que los hizo, el que los formó, el que los creó, Dios. Pero la mente del niño, de la persona dice, ¿y quién es el papá de Dios? No, Dios no tuvo papá y mamá. No, pero ¿cómo así que no tuvo papá y mamá?
Entonces podríamos pasar nosotros toda la eternidad dando saltos hacia atrás. ¿Y quién es el papá de Dios? Pues Dios. Y supongamos, ¿no? ¿Y quién es el papá de ese Dios? Pues otro Dios. Y el papá de ese Dios, pues otro Dios. Y así. Nunca lo vamos a resolver. Pero la Escritura nos dice que Dios era en el principio. Antes de que todo existiese estaba solamente Dios. Ahora, veamos unos textos que nos permiten ampliar un poquito el conocimiento que ya tenemos. Éxodo 20:11. Éxodo 20:11, ¿qué nos dice? Porque en 6 días, el segundo libro de la Escritura, ¿sí? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, hermanos, nos dice la Escritura que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? No estaba el hombre, no había ángeles, no estaba sino solamente ¿quién? Dios. Mire, ahí no dice más, porque en 6 días crearon o hicieron o formaron. No, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Si no tuviéramos esta información, entonces diríamos, bueno, ¿y de dónde vinieron las aves? ¿De dónde vinieron los peces? ¿De dónde vinieron los animales que habitan sobre la faz de la tierra? ¿De dónde vino el hombre? Ya hoy con los descubrimientos del telescopio, las naves espaciales dirían, no, pues creemos que vinieron de otro planeta. Y eso algunos lo piensan, ¿no? Hay unas teorías, hay una que se llama panspermia, que significa que la vida vino de otro lugar, de por allá, de las nubes, de otros planetas, de otras galaxias. Y entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo llegó la vida allá? Sí, porque algunos hasta científicos modernos dicen, no, es que vinieron unos colonizadores, ¿cierto? Y entonces se meten, que ahorita no voy a entrar en ese detalle, se han metido por allá en cavernas. Yo me creí ese cuento hace muchos años, pero no me voy a meter allá. Que hay cavernas donde hay formas de ovnis, ¿sí? Pinturas, cosas labradas en la roca. Entonces dice, aquí hay unos ovnis y esta pintura es de hace 400, 500, 1000 años, 1500 años. Y nos poblaron. Entonces uno dice, bueno, ¿y a ellos quién les dio la vida? La vida no es eterna. El hombre no es eterno. Pero resulta que la Escritura nos dice que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Sí? Entonces, hermanos, es bien importante que resolvamos. Hoy leía en el diario El Tiempo un debate, porque resulta que el ministro, creo que es el de salud, si mal no estoy, no recuerdo el nombre, está enfermo de cáncer. Y resulta que el señor es ateo, ¿sí? Y entonces la gente empieza a hablar y a opinar y a decir, bueno, pero entonces, ahora él en su enfermedad, ¿qué? ¿De dónde va a venir su medicina, su medicamento, su sanidad, su salud? ¿De dónde? Y se arman unos debates bien interesantes. Entonces algunos dicen, no, 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 es que nosotros no hay ningún ser que nos creó, nosotros venimos de un proceso evolutivo. Y resulta que ese proceso evolutivo que quieren hacernos creer tiene demasiadas, demasiadas, demasiadas inconsistencias. Y no hay tal. ¿Sí? Que yo formulaba una pregunta y yo decía, bueno, ¿cómo mediante un proceso evolutivo el ojo aprende a ver?
aprende a codificar una información, a mandar esa información al cerebro. El cerebro almacena esa información, cuando la necesita la utiliza. El oído, el olfato, el gusto, todo. Eso es imposible que se haya hecho solo. No, hubo una mente inteligente que lo hizo. ¿Qué nos dice ahora? Resulta que esto lo escribió, esto que leemos aquí en Éxodo lo escribió Moisés, pero porque Dios se lo dictó, ¿sí? Dios le dictó esto, porque no había hombre, no había ángeles, no había nadie, solamente estaba, ¿quién? Dios. Miremos otra cita que tengo, está espérese, Nehemías capítulo número 9, verso número 6. Este versículo me sorprendió. Antes de Salmos. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Nehemías capítulo número 9, versículo número 6. Y mire lo que escribió Nehemías. Ya no lo escribió Moisés, ahora lo escribe Nehemías. Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Oiga, yo no me había dado cuenta la riqueza de este versículo. Yo no me había dado cuenta tantas cosas que dijo Nehemías. Claro, inspirado por el Espíritu Santo. Tú solo eres Jehová. Mire, y fíjese en un singular que hay. Tú solo eres. Tú hiciste, tú, no dice ustedes o vosotros, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Imagínense, se habla de por lo menos 3 cielos, ¿cierto? Se habla de 3 cielos. Se habla del cielo aquí, donde están las aves. Este es un cielo, ¿sí? Se habla del otro cielo, donde están aquí las nubes, que las alcanzamos a ver, donde allá se mueven los aviones. Ese es el segundo. Y está el otro cielo más allá, donde están los planetas, el sol, la luna y las estrellas. Esos son, digamos, los 3 cielos conocidos. Entonces dice que tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Y nos dice con todo su ejército. Entonces, ahora, como en ese entonces no había naves, aviones y cosas de esas, pero se está refiriendo a los seres celestiales, los ángeles. Se está refiriendo a quienes, todos los espíritus, incluso los ángeles buenos y los rebeldes y los malos. Lo dice, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército. Allí el término está refiriéndose a los ángeles, es decir, que los ángeles ni el diablo, Lucifer, Luzbel, ellos no son eternos, fueron creados por Dios. Amén. Fueron creados por Dios. Pero nos dice el verso, la tierra, Dios creó también la tierra y todo lo que está en ella. Fíjense. Uno se pregunta, porque uno ve unas criaturas maravillosas, asombrosas, hermosísimas. Las ve uno, ¿no? ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Quién lo creó? Dios, ¿cierto? Los mares, si usted ha visto unos peces hermosísimos, ¿sí? De diversos colores, tamaños, formas, figuras. ¿Quién creó todo eso? Dios, ¿cierto? Pero a mí me llamó la atención esta palabra que está ahí en Nehemías 9:6, y tú
vivificas todas estas cosas. Hermanos queridos, nosotros tenemos vida porque Dios nos sostiene con vida. No vaya usted a creer que yo tengo vida porque es que mi papá y mi mamá me transmitieron la vida. Y a su vez los abuelitos de mi papá y los abuelitos de mi mamá les dieron vida. No, hermanos. Aquí dice, y tú vivificas todas estas cosas. Es decir, que la vida está porque Dios nos la dio. ¿Sí? Tengamos eso claro, hermanos. Tengamos claro eso. Muchos dicen, y tenemos que bajarnos de esa nube, ¿sí? Tenemos que bajarnos de esa nubecita que dice, yo hago con mi vida lo que yo quiero. No, no. Yo hago con mi plata lo que yo quiero. No. Yo hago con mi cuerpo, con mi salud lo que yo quiero. No, eso no es cierto. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan, porque él la creó y él la fundó y él la estableció. Vamos a ponerlo de esta manera, ya voy a terminar. Digamos que no lo voy a hacer en la vida real, porque no voy a dañar el billetico. Digamos que este papel es este billete, ¿sí? Entonces, digamos que este billete de 2.000, digamos que es mío. Yo lo cojo, lo rompo, lo boto y hago lo que yo quiera con él. Y digo, pues, yo me lo gané. Si yo necesito, estoy hablando de cosas exageradas, pero necesito prender un fogón más, no tengo más fósforo, no tengo velas, cojo el billete, le pongo candela aquí, con lo que ya está prendido, gastándose un billete, entonces yo digo, pues sí, es mío. Si alguien viene y me dice, oiga, pero usted, le digo, ¿y usted qué le interesa? No se meta, porque ese billete es mío, yo me lo gané, yo lo... ¿Sí? Entonces, pero resulta que yo le doy este billete, aquí está Gabrielita, que no se lo voy a dar, por supuesto. Es mi capital. Gaby, mira, guárdame esto ahí. Ella no puede coger ese billete y romperlo y destruirlo. Tiene que guardarlo, cuidarlo, administrarlo. Así es la vida. Así es la vida. Dios me dio la vida, me prestó la vida, me ha prestado estas cosas, me ha prestado el lugar donde yo vivo, los muebles, todo eso. La Biblia lo resume de una manera muy maravillosa. Nada hemos traído a este mundo, nada podemos sacar. ¿Qué más señales de que nada nos pertenece? Una más, que cuando nosotros muramos, entonces Dios nos va a llamar y me va a decir, venga, venga para acá. Dios sentado en su trono, venga para acá. ¿Qué hizo con la vida que yo le di? Con el billete nadie me puede tomar cuentas porque digo, el billete es mío. Pero resulta que la vida es como el billete que yo le doy aquí a Gaby. Ella no lo puede coger, malgastar, dañar, destruir. Entonces yo le digo, bueno, vamos a ver, ¿qué hiciste con el billete que yo te di? Entonces, no, pues lo dañé, lo destruí, lo acabé, bueno, entonces recibirá su merecido por lo hecho. Así nos presentaremos delante de Dios. Tenemos que bajarnos de esa nube de que yo hago con mi vida lo que a mí se me antoje. Dios me la dio y yo tengo que rendirle cuentas a Dios por lo que haya hecho. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno dará cuenta a Dios por sí mismo, por lo que haya hecho en el cuerpo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces termino, mis queridos hermanos, diciéndoles que Dios nos dio la vida. El Señor nos dio la vida.
nos permitió el ser, el hacer, el existir. Aquí estamos. Aprovechemos bien esa vida. Usémosla para el propósito de Dios. Digamos que aquí tengo, y termino con este ejemplo. Todos sabemos que esto es un frasco. Todos lo sabemos. Pero no sabemos para qué es o qué contiene. Si yo quiero saber cuál es el uso de este frasquito, yo tengo que ir y preguntarle a quién lo hizo. Ay, aquí está el dato de quién. Yo tengo que ir a preguntarle a él, oiga, ¿para qué hizo usted eso? No, pues eso es para poner perfume, para poner aceite, para poner lo que sea. Nosotros queremos saber para qué estamos acá. Tenemos que ir donde Dios y preguntarle, Señor, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es el propósito y el sentido de la vida? Alguno dirá, no, el sentido de la vida es nace, crece, se reproduce y muere. No, ese no es el sentido de la vida. Lo que nos dice la Biblia es otra cosa muy distinta. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué Dios nos ha traído? Nos dio la oportunidad de estar acá. Yo puedo utilizar ese frasquito para echar aceite de cocina, para echar gasolina, para echar alcohol. Lo puedo poner allá como un elemento decorativo, lo puedo dejar solo. Lo mejor es preguntarle uno al Creador, ¿para qué lo hizo? Dios, ¿para qué me formaste? ¿Para qué me diste la vida? La Biblia dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque hemos comprendido que tú nos creaste, que tú nos diste la vida, el ser, el hacer, y aquí estamos. Y gracias porque nos has buscado, nos has llamado, nos has elegido y nos has permitido encontrarnos contigo. Padre precioso, Padre maravilloso, permítenos redescubrir el fin y el objetivo con el cual nos formaste. Te adoramos, Padre, te bendecimos, te exaltamos. Permítenos vivir todos los días en función tuya, para gloria y honra de tu santo nombre. Señor, muchas gracias. En tu nombre santo oramos. Amén. Dios nos bendiga. Cantamos una alabanza. Ya aquí está